Entonces, vamos a platicar un poco de estructuras inicialmente, ¿verdad? Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es, ¿para qué sirve la estructura? ¿Para qué sirve la estructura? ¿Qué creen que es? ¿Para qué sirve una estructura? Para que el edificio se sostenga. Se sostenga. ¿Por qué? Yo sé que es una pregunta tonta, pero ¿por qué? Por el peso. ¿Se sostenga en El, dónde? Arranquemos por eso, para que se sostenga en dónde. como en el piso. Y perfecto, muy bien. Entonces, nuestro primer enemigo es el piso. Sí, yo sé, no es ciencia de cohetes, pero a veces a los arquitectos se nos olvida que lo primero que tenemos que hacer es negociar con el piso, negociar con la gravedad, ¿verdad? Nuestro primer elemento a trabajar es la gravedad, ¿cierto? La gravedad nos jala hacia abajo imparitablemente. No hay forma que eso no suceda a no ser de que estemos en una estación espacial o lo que sea. Pero como estamos aún en la Tierra, la gravedad nos va a jalar siempre. Entonces, nuestras estructuras están diseñadas, deben estar diseñadas para negociar con la gravedad. Es lo primero que hay que hacer. Es la relación con la cual nosotros tocamos o no el piso, ¿cierto? Es lo primero. ¿Qué tipo de relación hay con el piso? ¿Qué tipo de relación creen que tenemos con el piso? ¿Cuáles son las relaciones que podemos llegar a tener con el piso? El piso es un límite. Sí, muy bien. ¿Y qué podemos hacer con ese límite? Solamente tenemos tres, tranquilos. Solamente tenemos tres. ¿Tres qué? Tres posibilidades de negociar con él. Es un tipo muy bravo. La gravedad y el piso es muy bravo. Solamente tenemos tres formas de negociar con él. Y las tres están en este corte, además. O sea, como excavarlo. Sí, muy bien. La primera, como bien dice Sofía, que hoy estudia, Sofía, muy bien, te felicito. La primera es excavar, ¿cierto? Enterrarnos. Entonces, todo lo que nosotros pongamos debajo de esa línea nos genera una condición, ¿cierto? ¿Cuáles son las condiciones que tiene este tipo de aproximaciones? Y es más, voy a aprovechar para borrar esto acá y luego lo vuelvo a dibujar. Cuando nosotros hacemos esto, ¿qué pasa? Pues solamente se puede acceder desde arriba. Ujú. Solamente hay luz vertical. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces vamos a ir anotándolos. Lo primero es que solo hay luz vertical. Perfecto. La segunda es que solo podemos accederle por acá. ¿Qué más pasa con este tipo de aproximaciones? Si yo vengo caminando por acá, ¿qué pasa conmigo en esta situación? ¿Puedo continuar? ¿Cierto que sí? ¿Qué? No. Yo puedo continuar hasta acá si yo quiero, ¿cierto? Pasarle por encima puedo hacerlo, ¿verdad? Y no me doy cuenta que existe. Este tipo de relación con el suelo me genera un límite visual. No, ¿verdad? No. O sea, yo tengo derecho a ver todo lo que yo quiera sin problema. Entonces, esta primera relación con el piso de enterrar tiene esa condición, ¿cierto? Escondo mi edificio, me permite pasar por encima y no me genera ningún límite visual para mirarlo. ¿Estamos? ¿Cuál sería en este corte la segunda condición que tenemos? Espérate que yo me la embarré aquí. ¿Cuál sería la segunda condición que tenemos? Si estamos enterrados, ¿cuál sería la segunda? Elevarnos. Muy bien, Elevados. perfecto. Entonces en la elevada yo tengo esto. Vamos a volver a apagar estos dos. Entonces, ¿qué pasa cuando yo elevo a un edificio? Cuando yo elevo algo.
Con respecto al piso, ¿qué pasa? Yo puedo pasar, ¿cierto que sí? La luz, ¿cómo me llega? La luz en este evento me llega, tengo libertad de luz, ¿verdad? Tengo esta y tengo esta. ¿Cierto? Y adicionalmente, ¿qué más me pasa? Que yo tengo que tener algo que me permita subir hasta allá. ¿Estamos, cierto? ¿Sí o no? Bien. Y me falta una intermedia. ¿Cuál es la intermedia? La que está sobre el suelo. Perfecto. Entonces, en este corte, por ejemplo, yo tendría, y vamos a dibujarla en un color verde, tendría esta situación, ¿verdad? Donde yo vuelvo a apagar esta cosa y en este evento lo que pasa es que mi ser humano aquí, el tipo puede continuar, ¿cierto que no? No, No, tiene un límite. Puedo ver a través del volumen. No, Sí. no No, puedo. No, pues, o sea, lo tengo ahí, me tapa la vista, ¿cierto? Es un límite. Pero la luz me sigue llegando de todas las formas posibles. ¿Válido? Entonces tengo enterrar. La siguiente es sobreponer. Y la tercera es elevar. Estas son las tres únicas formas que tengo yo de negociar en arquitectura con el terreno. ¿Listo? Cualquier otra es una mezcla entre las tres. En este evento, por ejemplo, de nuestra casa teórica, pues tengo ¿qué? Una mezcla entre las tres, ¿cierto? Tengo un pedazo enterrado, tengo un pedazo levantado y tengo un pedazo sobrepuesto. ¿Entendido? Listo, muy bien. Entonces, como tengo esas tres posibilidades, cada una de esas tres tiene un sistema estructural diferente. ¿Ok? ¿Recuerdan la casa de Rem Koolhaas? Los cerramientos de la casa de Rem Koolhaas había una respuesta específica. ¿Recuerdan que en la casa de Rem Koolhaas la primera planta, cómo estaba? Tenía una cosa como así, ¿verdad? Y luego un círculo acá, ¿verdad? Este pedazo venía enterrado. ¿Sí recuerdan ese pedazo? Este pedazo venía enterrado en el terreno. Y esto generaba un muro de contención. Las estructuras para enterrar requieren básicamente un muro de contención y una placa. ¿Estamos hasta ahí o no? ¿Por qué necesitamos un muro de contención? ¿Por qué creen que necesitamos un muro de contención, señores y señoritas? Para que la tierra no derrumbe la casa. Claro, para que toda esta tierra no se espiche hacia allá. ¿Y para qué necesitamos la placa? para compactar el terreno. Sí, también, pero para otra cosa, adicionalmente. Algo un poquito menos técnico. para separar la tierra del terreno, Ajá, ¿y qué del sucede suelo. aquí? ¿Qué sucede aquí? Para poder usar ese espacio tenemos que separar la tierra del terreno y generarle una placa, ¿ok? Para poder usarlo. ¿Listo? Entonces, la casa de Remculus es un buen ejemplo por eso, porque todo lo que va enterrado tiene esa condición. Entonces, si yo me devuelvo aquí atrás, yo borro esto, me vuelvo a este, y le digo a este man, vamos a trabajar esto en negro. A ver, yo necesito entender cuál es mi muro de contención y mi placa de mi ejercicio. Entonces, mi muro de contención es literalmente este elemento que está acá, ¿verdad? Y mi placa va a ser este elemento que está acá. Pero este man también está enterrado de este lado, o sea que también necesita un muro de contención acá.
¿Válido? El muro Entonces, de contención debe rodear todo, pues toda la casa, pues toda la parte que está enterrada. toda la parte que está enterrada debe estar rodeada por un muro de contención. No voy a darles la técnica del muro de contención porque pues digamos que para eso habrá tiempo, pero sí tiene que ser un tema que lo rodee completo, porque esta tierra pesa sobre eso. Esta tierra pesa sobre eso, esta tierra pesa sobre eso también, y esta tierra pues hay que contenerla y separarla de nuestra construcción. ¿Listo? Entonces es bien importante que tengamos esto claro. Necesitamos un muro de contención y una placa. ¿Listo? Los elementos estructurales para negociar con la gravedad de algo enterrado son muros de contenciones y placas de contrapiso. Esta placa se llama contrapiso. ¿Ok? No hay otra forma de negociar. Claro, ustedes ven en los sótanos que aparecen columnas, ¿cierto? ¿Esas columnas sirven para negociar con el enterramiento? No. ¿Esas columnas para qué sirven? ¿Para qué creen que sirven esas columnas? Negocian con la gravedad. Sí, ¿de qué? ¿Pero sirven para lo de la enterrada o para qué? Pues me imagino que sostienen la parte, el techo. Exacto, muy bien. Entonces esas columnas ya no están acá. Ah, por la que no era. Esas columnas ya no están haciendo nada con este pedazo que está enterrado, sino que esas columnas están sosteniendo lo que viene arriba. ¿Cierto? Son estos tipos de elementos que están acá. Que en algunas ocasiones, y esto es importante, la placa reposa sobre el muro de contención y el muro de contención actúa como columna, es otra historia, ¿verdad? Pero las columnas tienen esa condición de permitir sostener todo lo que sucede de ahí para arriba, ¿cierto? Y las columnas por definición, ¿qué deben tener? ¿Qué creen que deben tener? O sea, ¿a ustedes les parece que si yo pongo una columna acá, está chévere o no está chévere? Mejor dicho, ¿esto es cool o es no cool? Pues Como una estorba, ¿no? organización, pero es que no sé cómo explicarlo. O sea, ¿eso les parece o sea, eso es Tinder a la derecha o a la izquierda, más bien? A la izquierda. Para A la- mí a la izquierda. O sea, hacia este lado, ¿cierto? Bien, entonces, ¿por qué no funciona así? Porque es que las cargas tienen un problema. Y me devuelvo a esto. Resulta que la gravedad funciona cargando las cosas, uy, no, esto es muy fuerte, cargando las cosas en este sentido, ¿cierto? Esta sirve para la carga en este sentido, esta en este sentido, ¿verdad? Que es la Tierra que está pesando, esta en este sentido, pero cuando está suelta la gravedad, pues hace la carga en todo este sentido, ¿cierto? ¿Qué le pasa a la placa? La placa recibe toda esa vaina y dice, ¡jue madre! ¿Ahora yo qué hago con todo ese peso? Y literalmente lo que hace la placa es que lo lleva a un sistema de columnas, ¿verdad? El sistema de pórticos luego avienta esa cosa hacia acá, esta cosa la avienta hacia allá y aquí se disipa en el terreno. ¿Válido? ¿Me dice entender? Entonces, por supuesto, cuando yo agarro y le digo a esta estructura, te voy a poner una columna ahí, pues es un problema porque esta cosa pesa acá y estas se van a romper por acá y esto se va a ir hacia allá y el edificio se va a derrumbar. ¿Listo? Pero ojo, porque esto tiene una trampa. Una trampa con la que los ingenieros siempre nos joden a los arquitectos. Esto se llama continuidad estructural, pero la continuidad estructural no necesita ser así, no necesita ser siempre así. O sea, la continuidad estructural no necesita ser siempre así. La continuidad estructural puede ser diagonal también si yo quiero. Ya les voy a mostrar un poco cómo es esa historia.
¿Ok? Pero hasta el momento me están entendiendo un poco cómo es la historia. Entonces, es importante que exista esto, porque estas cosas que les voy a dibujar ahorita a ustedes son otros temas que los arquitectos a veces no hacemos o hacemos caso omiso. ¿Cómo se llaman estas cosas? Los ejes. Los ejes, muy bien. Entonces, los ejes van por el centro de las columnas y generan la continuidad estructural que va montadas ahí. ¿Listo? Para levantar algo o para sobreponer algo sobre el terreno, ¿qué necesito? Necesito las placas. Necesito placas. Y necesito columnas. ¿Vale? Entonces, volviendo un poco a nuestro primer ejercicio. Nuestros elementos estructurales vienen a ser entonces, sí. Y este man de acá, ¿qué? Ah, listo, no se ve un carajo. Bueno, vienen a ser entonces muros de contención, placas de contrapiso, columnas y vigas, ¿cierto? Columnas y placas. ¿Entendido? Hasta ahí estamos. Entonces vamos a hacer una lista de los elementos estructurales que tenemos. Tenemos muro de contención. Tenemos placa de contrapiso. Tenemos columnas. Y tenemos la placa. Ahora, la placa está compuesta ¿de qué cosas? ¿Qué hay dentro de una placa? Hay un armado. Sí. Sí, hay un armado, pero ¿el armado qué hace? Seguro han visto unas figuras parecidas a estas y por eso es que quiero trabajar esto como súper en zoom. Tienen esto y luego tienen esto y aquí aparece otra de estas, ¿cierto? ¿Sí las han visto? Las vigas y viguetas. Muy bien, perfecto. Las placas están compuestas por vigas, viguetas y falta una cosa, Las riostras. falta otra cosa. Este elementico de acá, esto es la placa propiamente dicha. ¿Listo? Y placas. ¿Listo? En Medellín a esa cosa le dicen losa, por ejemplo. A todo esto le dicen losa. ¿Ok? En México también le dicen losa. Bueno, en fin, en cada país le dicen de una forma diferente. Entonces, claro, cuando ustedes me dibujan una placa, que es a donde quiero comenzar a hacer eso, quiero que comiencen a dibujarme las vigas y básicamente este tema de ahí. Ven que es un poquito diferente el dibujo a como ustedes generalmente me los hacen. Voy a dibujarlo mejor para que quede claro. Y voy a dibujarlo en amarillo para poderlo mirar acá. Entonces, y por eso es importante que ustedes comiencen a dibujar muy bien esa historia, porque de eso depende el entendimiento del proyecto. Entonces tengo las vigas, ¿verdad? ¿Dónde están las vigas generalmente? En la cabeza de las columnas. La placa, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando a esta viga le sale una cosa acá? ¿Cómo se llama esto? Ese pedazo que está volando, ¿cómo se llama? Un voladito. Voladizo. Voladizo. Excelente, muy bien. Si ven que esto no es ciencia de cohetes, son términos muy sencillos, ¿verdad? Debajo de la viga que hay está la columna, ¿verdad? ¿Y la columna llega a qué? ¿A qué llega esta columna? A otra A viga. la viga. Y esta viga tiene una placa acá
y esto remata acá en otra viga, ¿verdad? Y esto remata aquí. ¿Cómo se llama esto que estoy dibujando? Este de acá. Este. ¿Cómo se llama este man? Vamos, gente. ¿Dónde? Es que no veo. Este. La La viga. viga misma. Bien, muy bien. ¿Y esa viga qué está haciendo? ¿Está encima puesta de qué? Aquí. De la columna. ¿Eso es una columna, seguro? Muro de contención. Un muro de contención. ¿Y esto que estoy dibujando acá qué es? La placa de contrapeso. Bien. ¿Y esto qué es? ¿Qué es eso? Otro muro de Otro contención. muro de contención. ¿Y esto acá qué es? La viga. La viga, muy bien. ¿Y esto es? La columna. Ujú. Otra columna, otra viga y la placa que está acá. ¿Cierto? Y aquí seguramente habrá otra columna que está acá, ¿verdad? Y entonces ya tengo este esquema que está mucho más detallado. ¿Qué otra cosa tenemos? Tenemos el piso. Esto que estoy dibujando acá es súper importante que ustedes lo comiencen a poner en sus dibujos, que es la línea de piso, ¿verdad? Y entonces ya necesito que comiencen a dibujarme estas cosas en sus planos. Todos los elementos que están enfocados ahí. Ahora, ¿recuerdan que existía el techo y el cielo raso? ¿Recuerdan eso? ¿Dónde creen que va el cielo raso aquí, por ejemplo? El cielo raso generalmente se utiliza acá. El cielo raso a veces es en concreto, a veces es en X cosas. Es un tema súper importante para trabajar. Por favor, no se les olvide nunca trabajar el cielo raso porque es la raíz de muchos de los problemas que tenemos como arquitectos. ¿Vale? Entonces ya quedó el cielo raso. ¿Listo? Entonces, de nuevo, ¿qué es lo que tenemos como elementos de construcción? Y para los cortes es muy importante. Uno pocas veces hace un corte por una columna. ¿Por qué pocas veces hace un corte por una columna? Porque si uno hace un corte por una columna, pues pasa esto. Y pues eso no es tan chévere, ¿cierto? Es que estamos cortando por la columna y no se ve bien. Generalmente nosotros los arquitectos hacemos los cortes por las... Ah, pero vamos a hacerlo en otro. Generalmente los arquitectos hacemos los cortes es por los espacios que quedan entre las columnas, ¿vale? Entonces, nuestros cortes son un poquito diferentes. En este evento, por ejemplo, ¿qué estaría lleno? Estaría lleno esta viga, ¿verdad? Pan. ¿Qué más estaría lleno? Estaría lleno esta otra viga. Tan. La placa que la estamos cortando, por supuesto. El muro de contención lo estamos cortando. ¿Cierto que sí? Todo el muro de contención, es más, el que estamos cortando. La viga de coronación también. Tan. ¿Cierto? Aquí tengo eso otra vez, la viga, la placa y la viga. Tan. Estoy cortando el famoso voladizo. Y estoy cortando las vigas y la placa. ¿Listo? Entonces, si ven cómo es de diferente un corte cuando uno lo dibuja como arquitecto con todos los elementos estructurales que están montados ahí. Entonces, les reitero, quiero que ustedes, por favor, tengan en cuenta el terreno, por supuesto. Muchos de ustedes ya han escogido un terreno y yo quiero que utilicen un terreno parecido a este que estoy usando acá, donde tienen una parte baja y una parte alta, ¿verdad? El terreno, súper importante que esté dibujado en sus proyectos. Puede ser en rayas, puede ser en sólido, en lo que quiera, es indiferente. Los otros elementos de la arquitectura que tienen, de la estructura que tienen, ¿cuáles son? Para el tema de enterrar, el muro de contención, el tema de la placa de contrapiso, ¿verdad?
Y ya para los elementos que estén encima de la tierra tenemos básicamente vigas, placas, tenemos el voladizo y la columna. Les reitero que generalmente como arquitectos no cortamos por la columna, porque cortar por la columna hace una línea negra. Si cortamos, ¿en qué cortamos nosotros? ¿Qué sí podemos llegar a cortar? Que es donde viene el tema del dibujo en el corte importante. Cortamos muros, ¿cierto? Entonces nuestros muros, digamos que yo decido tener un muro, preciso es que no tengo dónde tener un muro, digamos que decido tener un muro aquí. Entonces el muro, si lo dibujo, ¿saben? Y como el muro lo estoy cortando, pues así lo hago sólido completo, ¿verdad? Pero ese muro ya no es estructural, ese muro ya es un tema arquitectónico. Por ende, esto ya es otro achurado, otra expresión, otra historia para los muros cortados. Es otra expresión porque no es un elemento estructural, es un elemento de esa historia. ¿Qué otra cosa nosotros los arquitectos cortamos? Cortamos, por ejemplo, los antepechos, ¿cierto? O sea, si yo tengo una persona aquí. Profe, qué pena, ¿será que puedes aceptar a Dani? Es que ya le llegó la luz. Ah, listo. Listo. Entonces, claro, yo tengo aquí este pedazo, o mejor, aquí arriba, ¿cierto? Entonces, si yo tengo a este personaje acá, pues lo mejor que yo puedo hacer es poner algo para evitar que el man se aviente al vacío acá, ¿verdad? Porque lamentablemente la gente se va a querer aventar por los edificios. No me pregunten por qué, pero resulta un problema, ¿cierto? Entonces, es importante poner acá el pasamanos, la baranda y el pasamanos, ¿cierto? ¿Qué más cortamos nosotros? Cortamos las ventanas, ¿cierto? Si tenemos una ventana aquí, pues la ponemos, ¿verdad? Todos los elementos de la arquitectura que ya estamos trabajando, el cielo raso, ¿tá? El cielo raso. ¿tá? ¿Qué más teníamos, cierto? ¿Qué pasa cuando uno no está cortando por algo, pero algo se ve detrás? ¿Qué pasa con eso? Por ejemplo, en este caso donde estoy seguro que si yo tengo un mancito acá, pues ese mancito eventualmente va a querer pasar hasta acá, de alguna forma, ¿Se ve ¿cierto? punteado? Se ve punteado si está adelante, si no lo veo en el plano, pero si lo veo en el plano, lo veo en una línea muchísimo más delgada, que sería una cosa como esta. ¿Vale? Para que este señor pueda pasar caminando por acá. ¿Cierto? Entonces ya tengo esta doble altura, tengo el tema, tengo toda la historia. ¿Qué otra cosa vemos? ¿Cierto? Si nosotros decidimos que aquí hay un muro, pues aquí ponemos este otro muro. Historia, tal. En el mismo calibre que nosotros ponemos lo que está proyectado, pues ponemos los muebles, ¿verdad? Aquí podemos poner un sofá y este man aquí sentado en el sofá, aquí la mesa, aquí el tema. De pronto aquí arriba lo que tenemos es una soleadora, por decir cualquier cosa, no sé. Y, la embarré, bueno, no importa. Y tenemos un parasol acá. ¿Ok? Entonces, lo primero que necesito explicarles a ustedes es cómo se dibujan los temas en arquitectura para que no le perdamos tiempo a pensar cómo se dibujan, sino que ya sabemos cómo se dibuja esa historia. Todo lo que sea estructural, por favor, todos estos temas estructurales, quisiera que me los dibujaran con un sólido, así como está dibujado acá. Y todo lo que viene a ser achurados de lo que no sea estructura, me lo pueden hacer con líneas delgaditicas así, o lo que sea. ¿Listo? O con un achurado diferente. En el fondo no me importa, pero con un achurado diferente. ¿Ok? Entonces, ¿con qué más podemos jugar nosotros en arquitectura? Ya entendimos los elementos estructurales que tienen, ¿verdad? Ya sabemos cuáles son, ya estamos tranquilos, toda la historia. Miren cómo eso va enriqueciendo el corte que nosotros traemos. Y ahora preciso no encuentro el corte. Ya estoy por llegar al corte. Está.
¿Sí ven cómo voy enriqueciendo el corte a partir del dibujo arquitectónico? ¿Cómo eso lo va enriqueciendo mucho más? Otra cosa que, bueno, aquí por ejemplo me faltó una cosa que vamos a hacerle, porque sí quiero que lo vayamos mirando. Aquí me aparece otro voladizo. Tan, para mirar esa historia, y aquí me aparecería otra placa para hacer ese pedazo ahí, ¿verdad? Aquí me aparecería esta viga, ¿cierto? Aquí me aparecería otra viga, aquí me aparecería otra viga, y aquí me aparecería otra viga, la placa encima, ¿cierto? Y vamos a volver a apagar todo esto aquí atrás, que ya lo voy a usar para otra cosa. Entonces, de nuevo, vuelvo a mi esquema de esta historia. ¿Tá? ¿Dónde es que está este? Ay, arriba, no importa. ¿Tá? ¿Qué otra cosa podemos hacer con esto? De nuevo, las ventanas. ¿Tá? Las Creo ventanas. que más o menos qué tamaño tienen las vigas y Ya voy. Les voy a dar unas bases para eso, pero antes de eso quiero mostrarles algo que uno puede hacer con los famosos cielos rasos. Si yo prendo la luz acá, ¿cierto? Y me doy cuenta que esta luz a cierta hora, que es cuando yo necesito programar este espacio de acá, cuando necesito programar, tiene esta inclinación. Pues yo puedo fácilmente proveerle a este voladizo esa inclinación con el cielo raso. ¿Sí ven? Entonces, cuando yo la quito, de entrada, me permite intuir que ese espacio está diseñado para que le entre la luz con ese ángulo en ese momento. ¿Sí lo ven? La sombra, y lo está respetando. ¿Entendido? Voy a hacerlo del otro lado que es más dramático. Digamos acá. Entonces yo puedo decirle a esto, hombre, tú como cielo raso, vas a venir y vas a hacerme esto. ¿Ven? Entonces comienza uno a programar esencialmente los cielos rasos para que funcionen en cierta hora del día. Y me generen la sombra que yo necesito que me genere. ¿Ok? Acá también podría funcionar así. Tienen que tener cuidado que no les pase que este espacio, por ejemplo, ya no sea utilizable, que ahí la embarré, pero en el de abajo sí me funciona. No, afortunadamente esto me deja borrar, pero en este sí me funciona, ¿ven? Que si yo quiero tener la luz así, pues puedo hacer esto sin problema. Y entonces el cielo raso hace que la luz tenga esta incidencia que caiga de entrada ahí. ¿Listo? ¿Entendido? Muy importante. entonces, no, tranquilo, sigue. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que quiero que comiencen a comenzar a ahora, no les he dado las claves para definir la estructura, ya se las voy a dar, ¿cierto? Generalmente, y esto es una cosa que vamos a trabajar más o menos, ¿verdad? Yo lo que les quiero proponer es que este elemento tenga, que el grosor completo de la placa sea de 50 centímetros. 50 centímetros, ¿cierto? El grosor, la altura de las placas. Y el ancho, vamos a hacerlo también sobre 50 centímetros. ¿Ok? Es decir, que las vigas que me pongan, pónganmelas en cuadraditos de 50 por 50, como para comenzar a entender. ¿Eso qué significa? Que las columnas también van a ser unas columnas de 50 centímetros de ancho, que los muros de contención también van a ser de 50 centímetros de ancho más o menos, ¿verdad? Para que ustedes puedan comenzar haciéndose una idea del tipo de dimensionamiento que están hablando. Los muros, por ejemplo, háganmelos de 15 centímetros. Hay muros de 10, de 8, de 7, de 20, de lo que sea. Usemos uno de 15 para tener más o menos claro esa historia. Y esta cosita de acá, la placa, háganmela de 10 centímetros. ¿Ok? ¿Listo? ¿Nos vamos entendiendo con esta historia? Entonces, claro, cuando yo les digo a ustedes que hagan esto en axonometría, pues entonces lo que les estoy diciendo en perspectiva, les estoy diciendo es que esto lo proyecten en perspectiva. ¿Se acuerdan que el ejercicio es coge ahí tan, esto sube hasta acá, esto sube hasta acá, tan, esta viga viene acá,
Este cielo raso la cubre. Esto viene acá, chan, chan. Este voladizo viene allá completo. Este piso está acá, ¿verdad? Este Ok, el pero puente. Dime. la perspectiva es del corte. Sí, es del corte. O sea, hacemos el corte con todas las estructuras y de ese corte te sacamos la perspectiva. Ajá, tal cual como lo estoy haciendo yo acá, Sofía. Ok. Yo sé, me van a odiar, pero bueno, mejor ahora que después. Profe, yo no, Y además de eso, también toca hacer de, lo Lo de la de programación. Claro. Son dos dibujos los que tienen que hacer. Ahorita al final de la clase en 10 minutos vamos a hacer el recuento de lo que tienen que hacer, no se preocupen. ¿Vale? Pero el punto sí es que quiero que tengan claro esa historia. ¿Listo? Ahora, Profe, ¿sí? más o menos qué distancia entre columna y columna. Bueno, buen punto. Entonces, la distancia entre columna y columna, eso es lo que les iba a decir ahorita. La definición de la estructura es, por falta de una mejor definición, polémica, porque es que hay arquitectos que no la definen, hay arquitectos que la definen y la definen mal, hay arquitectos que la definen y la definen bien, ¿verdad? Y el problema no es, el problema de la estructura no es un tema subjetivo, es un tema objetivo. Me voy a explicar. ¿De qué depende específicamente que estos ejes, la distancia que existe entre estos ejes? ¿De qué creen que depende? ¿Depende del espacio que el arquitecto quiera tener ahí debajo? ¿Ustedes creen que depende de eso? Sí, sí depende de eso. Pero ¿cuál es el problema? Resulta que el material tiene unas propiedades. Entonces, si la estructura es en concreto, es muy diferente a si la estructura es en metal, ¿verdad? Es muy diferente a si la estructura es en madera. ¿Ok? Les propongo como estos tres materiales de estructura, ¿verdad? Porque también está la mampostería, pero eso ya es otra historia. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Digamos, ya cuando vamos a construir, nosotros sabemos que hay una cosa que se llama la luz máxima, ¿verdad? La luz máxima es la distancia que existe entre los dos ejes. ¿Ok? Esta es la luz máxima. Y la luz máxima es un indicador que tiene que ver esencialmente con cada uno de los materiales que uno vaya a usar. Por supuesto, hay estructuras en concreto que exceden los 7.5 metros, sí. Hay que estructuras en concreto de 30, 40. Eso es lo de menos, ¿cierto? Es un tema de cómo se usa, ¿verdad? Pero para un cálculo general, utilicen el concreto cuando tengan luces no mayores a 7.50 metros, ¿verdad? De 7.50 metros a 15, es más, a 18, perdón. A 18 utilicen metal, ¿verdad? Madera es cuando sean temas menores a 7.50. Menores a 7.50. Y mampostería también menores a 7.50. ¿Ok? Entonces, esta modulación a partir de la luz máxima del material les permite a ustedes ir dimensionando poco a poco qué se va a hacer. ¿El metal tiene más resistencia que el concreto? Sí. ¿El metal es más caro que el concreto? Sí. Lo que les acabo de decir depende de la tecnología del concreto, sí, claro que depende. Si lo hacemos postensado, podemos tener concreto de misma resistencia que el metal, sí. Pero no los quiero complicar en segundo semestre con eso, ¿cierto? Quiero que sepan que tienen básicamente como tres formas de hacerlo. Concreto, metal y madera. Madera, mampostería. ¿Eso qué significa? Que si ustedes tienen 12 metros con 50 acá, que es lo que tienen, ¿verdad? Creo que hasta acá. Tienen 12 con 50, ¿verdad? ¿Tienen posibilidad de hacerlo en metal? ¿Verdad que sí? Porque 12,50 es menor a 18. Entonces lo pueden hacer en metal. Pero, profe, eso no debería depender también como del lugar, por ejemplo, las condiciones climáticas. No necesariamente. Lo digo más por lo que el metal, o sea, como actúa el metal en temperaturas muy altas.
En temperaturas muy altas se expande el metal, pero se puede construir el metal en cualquier parte del mundo. Eso depende de cómo se proteja. ¿Que es más caro? Sí. ¿Que es más complicado? También. Pero se puede. A lo que voy es que si ustedes tienen este espacio en 12 metros con 50 de ancho, ¿lo pueden hacer en concreto? No. En una sola luz no, ¿verdad? Pero en dos luces sí. ¿Cierto? Si tienen 7,50 acá, en esta, ¿cuánto les quedaría para esta de acá? 5. 5. O sea que lo pueden hacer en concreto, ¿verdad? ¿Cierto que sí? ¿Lo pueden hacer en metal? También. ¿Lo pueden hacer en madera? También. O sea, es muy estándar la modulación estructural que les propongo. ¿Vale? Al ser tan estándar, les permite a ustedes que los hagan como ustedes quieran. Por el momento lo que me interesa es que aparezcan estos elementos estructurales. ¿Cierto? Las vigas, las columnas, las placas, los muros de contención, la placa de contrapiso, etcétera, para que ustedes se vayan familiarizando con esa historia. De una vez les voy a decir cuál es el objetivo de este ejercicio al final de este corto. Ustedes quiero que hagan una cosa de este estilo. ¿Ok? Esta va a ser la maqueta que ustedes van a hacer al final de este corte. Donde ustedes van a tener, digamos, van a hacer dos maquetas que se van a abrir y cerrar. ¿Cierto? Esto es como la mitad de la maqueta que se va a abrir como un libro. Entonces ustedes van a poder abrir su proyecto para verlo al lado y lado con estas condiciones. ¿Ok? Si yo sobre esta maqueta, listo, llegué al límite. Si yo sobre esta maqueta, a ver, ¿cuál borro? ¿Cuál borraré? Vamos esta, qué chingado. Si ustedes ven en esta maqueta, ya comenzamos a entender varias cosas. ¿Verdad? No me va a dejar hacer. Entonces vamos a hacer una nueva. Se bloqueó esta cosa. Biblioteca. Si ustedes ven en esta maqueta ya comienzan a aparecer varios temas importantes, ¿no? Nos comienza a aparecer el tema de las placas. Un tema de, esto será un muro, estoy seguro que no es estructural. ¿Por qué estoy seguro que no es estructural? Porque no continúa acá, ¿no? Si continuara, sabría que es estructural, pero no es estructural. Tenemos la otra placa. Tenemos el antepecho. Tenemos la ventana. Como cuando les estoy pidiendo que hagan perspectivas interiores, pues son estas cosas. ¿Verdad? ¿Verdad? Estoy seguro que aquí hay una viga, estoy seguro que aquí hay un pedazo de placa, que hay una viga. Aquí hay un muro que no es estructural. Aquí tengo otro con un antepecho que sube hasta acá. ¿Saben? Tengo este espacio. Tengo este espacio. Tengo este espacio acá. Tengo estas puertas, que estas puertas están frondias, pero bueno, ya las veremos a ver cómo las vamos arreglando. ¿Verdad? Tengo esto que al parecer son escaleras. Al parecer no, son escaleras. Tengo mi escala humana. Tengo la escalera que está allá al fondo. Aquí tengo otra escalera. ¿Ven? Entonces, este es el tipo de cosas que vamos a ir logrando. Tengo luz diagonal, sí. Tengo luz vertical, sí. Tengo luz horizontal, sí. Tengo luz difusa, sí. Tengo luz directa, sí. ¿Se me explico? Es como la idea. Tengo espacios a triple altura, sí. Tengo como lugares que le he sustraído al volumen, que es esto, que seguramente esto sobraba, sí. Tengo cubiertas aprovechables, sí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, esto es un proyecto real, esto está hecho para un proyecto de una que se llama Stephen Hall. Este es un proyecto hecho, mejor dicho, esto no es, el ejercicio que ustedes están haciendo no es tan teórico como parecería, ¿verdad? Es un ejercicio que puede ser replicado en la vida profesional. Y es algo que quiero que ustedes queden tranquilos con eso, que no estamos haciendo ejercicios como por hacer ejercicios, sino que adicionalmente esto en la vida profesional sí se usa. Entonces me parece chévere que ustedes lo comiencen a mirar dentro de esa óptica. ¿Vale?
De nuevo, esto es lo que quiero que ustedes hagan al final de este corte. A esta maqueta, por ejemplo, le hace falta el terreno, en mi opinión. Hay que tener un terreno. Le hace falta los muebles, vamos a hacer los muebles. ¿Va a ser una maqueta absolutamente blanca? Sí, va a ser una maqueta absolutamente blanca. No se preocupen, lo van a poder pintar con spray blanco cuando terminen todo el proceso. Frescos. ¿Ok? Pero el punto es que va a ser totalmente Yo tengo blanca. Dime. Es que, o sea, digamos, yo en mi volumen creo que tengo, o sea, como que cada nivel cambia de forma, ¿sí? Entonces no sé cuál muro, no sé si digamos un muro estructural podría salir desde el primer piso y ser estructural hasta el tercero y luego ya se cambia o no se puede. Claro que puedes. Pero el problema, Angie, es, de nuevo, los ingenieros nos venden unas ciertas ideas a los arquitectos que están erradas. Te lo voy a explicar en un corte diferente. Y esto es para todos. Por supuesto, esto, y lo voy a hacer en diagrama, ¿cierto? No lo voy a hacer en... Por supuesto, esto es lo más fácil de hacer, ¿cierto? Porque yo tengo las cargas que caen acá y bajan por todo esto y se disipan en la tierra, ¿cierto? Eso es lo más fácil de hacer. Y esto es lo que los ingenieros calculan, ¿cierto? Yo no tengo nada contra los ingenieros, lo único que sí sé es que nos joden mucho por eso, ¿verdad? Eso es un diagrama de cargas normal. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Porque esto tiene lo que yo les estaba diciendo que es la famosa continuidad estructural. Una sola carga viene, empata y baja y es continua su bajada. Sin embargo, esto también es continuidad estructural. Porque la carga viene, baja y va para allá. ¿Cierto? ¿Estamos? ¿Sí o no? Sin embargo, esto Sí, también es continuidad estructural. Porque la carga viene, baja y cae por acá. Y disipa hacia allá. ¿Cierto? Dicho esto, que ahí es donde los ingenieros nos meten el dedo en la boca, esto también es continuidad estructural. Porque la carga viene por acá y baja y llega acá. Entonces, lo que tú harías, Angie, y para todos, es que si ustedes tienen un muro aquí o una columna aquí, ¿verdad? Pues esa columna se transforma en una viga y esa viga llega acá y abre acá. ¿Sí? ¿Me entendiste? ¿Me entendieron? ¿Sí o no? sí. Y entonces, ¿qué pasa si yo decido bajarla acá otra vez? Pues puedo hacer esto también. Pero digamos, o sea, ¿esto podría ser, no sé, reemplazado por una escalera o no? Sí, puedes meterle la escalera aquí si quieres. Es un gallo, pero sí se puede. Ah, ok. Esa es la idea. Recuérdense que el concepto es continuidad estructural. El más fácil es este. Y es lo que cualquier ingeniero va a tratar de resolverles siempre es el más fácil. Porque tiene menos riesgo, ¿cierto? Y la profesión de ellos está en evitar los riesgos de construcción. Y eso está bien, yo no tengo nada contra los ingenieros. Pero la continuidad estructural es todo esto que está acá. Ustedes han visto, bueno, es que no ha salido mucho últimamente, pero no han pasado como por la 11 con Andino. El año pasado sí, antes de la pandemia ya existía ese edificio. Ya se los muestro. Voy a dejar, bueno, hagámoslo acá. Ujú, este es. eh. Ay, ahora no lo encuentro. Qué belleza, no lo encuentro. Bueno, ok, no importa, yo sé cuál es el arquitecto que hizo eso.
Este. ¿Sí ven? ¿Tiene continuidad estructural? Sí, claro que la tiene. No pareciera, pero sí la tiene. ¿Ven? Entonces, de nuevo, nos venden mucho la idea de que solo existe el pórtico, de que solo existe... hombre, no, existen varias cosas. Los arcos, por ejemplo, esta cosa en triángulos, para ti, Angie, particularmente, que cree que estás trabajando arcos, funciona igual que los arcos. Igualito. Solo que no es una curva, sino es una recta. Y la transmisión es sencilla. ¿Ok? Hay otro en el que trabajé yo, que es la Fundación Santa Fe. Entonces miren que este tiene, aquí está. La estructura que hicimos también está basada en pórticos acompañados de diagonales. Entonces esa estructura también, ¿tiene continuidad espacial? Sí, tiene continuidad espacial. Claro que sí, tiene continuidad espacial. Que no parece, no parece, pero sí la tiene. ¿Ok? Tiene esas vigas que están ahí montadas y tiene como esa historia. ¿Vale? Otro proyecto en el que trabajé yo que también tiene continuidad espacial es este. Atrio Bogotá. Entonces, en este proyecto aquí es mucho más difusa el entendimiento de que la estructura es continua, porque se van a dar cuenta, creo que lo han visto un montón. Se trata de estructuras diagonales todas, entonces una joda que le da la vuelta a todo el edificio, pero es continuo. El problema no es el pórtico es la solución más fácil, es la solución del tonto, si me preguntan. El problema es cómo logran ustedes hacer que la estructura sea continua. Si lo hacen con pórticos, perfecto, yo no me voy a enojar, no es el fin del mundo, ¿verdad? Pero me gustaría que comenzaran a trabajar con un sistema de nuevo, la estructura es la forma en la que negociamos con la gravedad. Entonces, si nosotros logramos, como desde nuestra arquitectura, ¿cierto? Está bloqueado por algún motivo que no entiendo. Si nosotros desde la arquitectura logramos que nuestra estructura tenga una expresión diferente al pórtico normal, pues vamos a entrar ganando. Cualquier sentada con un ingeniero vamos a estar ganándola, pero eso tiene un tema muy importante de responsabilidad de poder diseñar la estructura bien. ¿Ok? ¿Entendido? Entonces, ahora se los muestro porque no aparece ahí. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué es lo que quiero que me traigan para el martes entonces? Para el jueves. Quiero que me traigan. ¿Cuál era? Era este. Yo todavía estoy grabando esta cosa. Sí, todavía estoy grabando esta cosa. Entonces, ¿qué es lo primero que quiero que me traigan? Chan, 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 chan. Listo. Bueno, esto es lo segundo. Lo primero es esta historia, ¿no? Escoger y etiquetar cada uno de los espacios haciendo un nuevo programa arquitectónico, ¿verdad? Donde ustedes van a decirme cuáles son las personas que van a vivir en esos espacios, qué espacios van a tener cada una de las personas, de acuerdo a las personas que son. Primero, habitabilidad, ¿cierto? La actividad de cada uno de los habitantes. Cada uno de los habitantes debe tener un lugar de descanso, por lo menos. Si es una pareja, tiene un lugar de descanso y un lugar personal, un pequeño lugar personal que puede ser un estudio. Adicionalmente, tienen que construirme 2 lugares de rituales, un ritual de alimentación y un ritual de socialización. Y un tercer ritual de aseo, salud y ejercicio, donde ustedes me meten los baños, el gimnasio, las ropas, todo lo que tenga que ver con la salud mental de meditación. Y finalmente logran hacerme un espacio que permita que su vivienda sea productiva. Puede ser una habitación que se arrienda, unos paneles solares, un tema de unos ventiladores en el techo, un local en el primer piso, o lo que ustedes consideren para que esta vivienda sea productiva y le permita al habitante ganar dinero en eso. Esto me lo presentan en un diagrama de este estilo, ¿verdad? Donde por color me ponen los rituales, me ponen todas estas cosas que están acá y me ponen el nombre de las personas que viven allí. ¿Tienen derecho a quitar espacios? Sí, es más, deben quitar espacios porque seguramente les van a sobrar. E integrarlos en dobles, en triples alturas, en lo que sea, lo van a poder hacer. Eso es lo primero.
Luego, a partir de eso, ustedes van a construir, ¿dónde fue que lo hicimos? Van a construir el corte nuevo de su proyecto. Y en ese corte nuevo de su proyecto, luego, bueno, primero me hacen el corte y luego fugan los espacios. Entonces realmente tienen tres cosas por hacer. El diagrama de usos, que es este man de acá, el corte y luego la fugada de los espacios. Tres dibujos tienen que hacer. Y se me está acabando la pila. ¿Entendido eso? Tres dibujos. El corte normal, la fugada de los espacios y el diagrama de habitabilidad. ¿Cómo me van a dibujar el corte? El corte me lo van a dibujar teniendo en cuenta que ahora su proyecto tiene estas tres condiciones que ustedes deben usar de relación con el terreno. Enterrado, sobrepuesto o elevado, ¿cierto? Lo enterrado permite una continuidad completa, tanto visual como de personas. Lo sobrepuesto es un límite, donde hay un límite, donde tengamos que entrar al edificio. Y lo elevado también permite una continuidad completa. La entrada a lo elevado debe tener, como en este caso, el tema azul, ¿verdad? Como una escalera que subo. Las entradas a los sótanos son siempre por arriba y las entradas a los sobrepuestos es siempre horizontal, ¿verdad? Y lo que tenemos que lograr construir con eso es, el corte me lo dibujan a partir de la implementación de los elementos de la estructura. Para cualquier elemento que esté enterrado tienen que tener muros de contención y placas de contrapiso. Para cualquier elemento que esté sobrepuesto y levantado tienen que tener columnas y placas. Y tengan en cuenta que la placa está constituida por vigas, viguetas y la placa como tal, que es lo que está metido entre las vigas y las viguetas. Tengan en cuenta que ustedes pueden utilizar los cielos rasos para poder conducir la luz de una mejor manera. Y cada uno de los espacios en el corte de su proyecto tiene que estar ambientado correctamente dependiendo de la función que vayan a implementar. Y tienen derecho a utilizar la sombra para programar sus espacios para uso y afectar los cielos rasos como está este diagrama aquí montado. ¿Ok? Adicionalmente a todo eso, ¿qué más era lo que les iba a poner a hacer? Porque eso es todo. Sí, eso es Tengo todo. una pregunta. Dime. ¿El corte debe ser de ambos cortes que habíamos hecho o solo de uno? Solo uno, solo uno, solo uno. Ahorita quiero que comencemos a trabajar en uno. Y la cosa es que ustedes tienen que comenzar a entender esto como casa. El terreno es muy importante. Necesito que sigan este ejemplo de terreno. Es decir, un pedazo alto y un pedazo bajo. Para que ustedes experimenten este sistema, este esquema de negociación con el terreno. Las vigas las van a hacer de 50 centímetros de arista, de cuadraditos de 50 centímetros de arista. Las columnas también son 50 centímetros de arista, ¿verdad? Los muros de contención también de 50 centímetros inicialmente para poder cuadrar eso. Tienen derecho a usar cualquiera de los tres materiales principales de estructura, que es metal, madera y concreto, pero tengan en cuenta que el concreto debe tener luces entre 7,50, el metal puede ir hasta 18 metros y la madera, trátenla de trabajar en 5 metros. Creo que la madera la verdad les da modulaciones de 3 a 5, pero 5 ya es difícil, ¿vale? Entonces tengan en cuenta esa historia. ¿Ok? Creo que ese es el resumen general de la clase de hoy, de la parte de estructuras y la del proceso que quieren hablar. Tengan en cuenta que ahora esto es una casa, tienen que comenzar a entenderlo como una casa. Y el objetivo final del semestre es que ustedes logren hacer algo parecido a esto. Donde en maqueta y en corte ustedes tengan esto. Una pregunta, ¿cuál fue la medida que dijiste que era para el metal? Metal hasta 18 metros si quieren. Ok. ¿Ok? Concreto Profe, yo 7,5. no entendí lo de usar el cielo raso para manipular la luz. Con la luz, con mucho gusto, señorita. Check it out. Espero que me dé batería todavía esto para entenderlo. Yo tengo otra pregunta. Cuando hablamos de los habitantes, ¿podemos ser nosotros como en el primer ejercicio o podemos incluir otras personas o deben ser otras personas? Son ustedes. O sea, la base es que son ustedes. Si quieren echarle un poquito más de design y hacer algo más artístico, enhorabuena. Pero inicialmente son ustedes. ¿A qué te ¿Ok? refieres con diseño? ¿Cómo agregarle diseño? Angie, cuéntale. Por ¿Qué es favor. lo que vas a hacer? Bueno, es que yo voy a
como teníamos que crear una historia para el espacio, yo voy a inspirarme en La Casa Tomada, que es un cuento de Julio Cortázar, en el que la casa se va cerrando y como que los echa, porque la casa misma se apropia de sus espacios. Entonces yo voy a hacer eso, pero con la luz. Entonces como que cada espacio se va llenando de luz hasta que solamente es luz y no casa. ¿Ves? Entonces pueden, Pues es una pueden, historia. pueden hacerlo todo lo artístico y todo lo que quieran, pero la base es que sea para ustedes. ¿Listo? Entonces, cuando yo le decía a Angie que los cielorrazos se pueden programar para que manejen la luz, quiero decir esto, por ejemplo. Se me perdió. Esto, ¿cierto? Entonces tú tienes esta que es tu casa normal, ¿verdad? Con tu sombra y toda la historia. Pero tú quieres que tu cielo raso acá de una vez denote que tú quieres que este espacio se use con esta inclinación, ¿verdad? Que ese es el momento ideal para el uso de tu espacio. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces tú coges y básicamente armas el cielo raso con esa inclinación para que este pedazo de acá denote de una vez el uso del espacio en este momento. ¿Ves? Entonces la luz entra siempre, puedo dibujar la luz en azul. La luz entra siempre y pega acá y baja en ese sentido, en esta dirección. ¿Ok? Tú lo puedes programar, los cielos rasos. Que es otra cosa bonita que pasa con eso, que si tienes esto, vamos a borrar todo esto. Si tienes esto, ustedes pueden llegar a tener, vamos a borrar todo. Digamos que usted, ay, que la cagué. Ya, listo. Tú tienes un espacio que está diseñado para que en la mañana funcione así y en la tarde para que funcione así. Entonces tú puedes tener este otro cielo raso así y este cielo raso así. Entonces tú puedes generar un cielo raso que te genere esta condición. ¿Vale? Con eso tu luz entra aquí perfectamente y aquí perfectamente a una hora específica. ¿Ok? ¿Sí me hago entender o no mucho? Ok, sí. Y entonces te puedes generar un cielo raso vivo que es este espacio que está acá, que puede ser un corredor o lo que sea. ¿Sí me explico? Esto es un poco extremo, pero lo que les quiero decir es que ustedes pueden tener los cielos rasos inclinados así si quieren. Porque estoy programando la luz que me entre así, etcétera. ¿Vale? ¿Entendido? ¿Sí o no? No, yo no entiendo. Bueno, volvamos al ejercicio de... Es que este ya está bastante fuerte este ejercicio. Bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a duplicar este man de acá para no perderlo. Listo, entonces este va a ser cielos. Entonces miren lo que les estoy proponiendo es lo siguiente. Y para eso vamos a limpiar bastante el dibujo porque ese dibujo ya tiene mucha vaina encima. Entonces, voy a comenzar a limpiar este man de acá. Listo. Entonces tengo esto. Voy a borrar esto también, borrar. Regálenme un segundito mientras termino de cuadrar estas cosas.
Este necesito, este lo voy a borrar también. Este necesito. Este, listo. Entonces estamos así, ¿verdad? Hasta ahí estamos. ¿Qué les estoy proponiendo? Les estoy proponiendo, miren, si ustedes, por ejemplo, quieren que su espacio... En este evento, por ejemplo, todos los cielorrazos están planos, ¿verdad? No hay ninguna inclinación en los cielorrazos. Todos están tal cual como ustedes los conocen. Están todos planitos, ¿cierto? Entonces mi pregunta es, si ustedes quieren que una persona suba una inclinación, ¿qué hacen con la placa? Si yo necesito que una persona suba una escalera, ¿qué hago con la placa? ¿Qué le hago a la placa? Tengo una placa recta y quiero que la persona suba. ¿Qué tengo que hacerle a la placa? Una abertura, ¿no? ¿Apertura? ¿Segura? ¿E Inclinar, inclina? ¿cierto? Inclinar. Entonces, si yo tengo ahora es un cielo raso y quiero que la luz tome un camino en especial, ¿qué debo hacer? También la inclino. Inclinarlo. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera, por ejemplo, en este espacio, que es una de las cosas que les estaba diciendo, si en este espacio yo quisiera que la luz siempre me llegue así, ¿verdad? Y quiero evidenciar esa afectación de la luz por medio de la arquitectura, lo que yo le hago al cielo raso es efectivamente inclinarlo un poquito, ¿verdad? Con el camino solar. ¿Ok? Si yo quiero que del otro lado, y esto que van a ser, digamos, ¿qué horas eran estas? ¿Ustedes recuerdan? Estas eran como las 11 de la mañana, ¿verdad? Mi espacio para ser usado a las 11 de la mañana tiene esta inclinación. Pero yo en la tarde no quiero que tenga la misma inclinación. Yo en la tarde quiero que tenga esta inclinación, este uso horario. Y este uso horario eran las 3 de la tarde, si mal no me acuerdo. ¿Verdad que sí? Más o menos, según el camino solar. Entonces yo tengo derecho a inclinar mi cielo raso así. ¿Cuál es el problema? Que me tiré este espacio con este man aquí. Sí, qué vaina, me lo tiré. ¿Verdad? Entonces ahí no necesito ponerlo. Pero de pronto sí lo puedo poner. Bueno, digamos que quito esa placa, entonces más bien. Quito esa placa y ya no tengo esa placa ahí. Entonces lo que tengo es un cielo raso que tiene esta inclinación. Porque está diseñado para ser usado a las 11 y a las 15 horas. Ustedes lo programaron para ser usado idealmente a esas horas, que es cuando la luz es mayor para ese espacio. ¿Ok? ¿Ahora sí o no? Están todos callados. Entonces asumo que todavía no hemos entendido eso. Gente, ¿sí me entendieron o no? No, se me explotó la cabeza. Volvamos. Yo entendí. Miren el techo que tienen ustedes justo arriba, ahorita. Mírenlo. ¿Cómo es? ¿Es plano o es inclinado? Plano. 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 Listo. Inclinado. Angie, el tuyo es inclinado. ¿Por qué es inclinado tu cielo raso? ¿Por qué? Sí. Porque el techo es inclinado para manejar agua, Tengo un altillo. ¿cierto? Entonces, cuando yo tengo un techo que es así, pues generalmente los cielos rasos son así, ¿cierto? Porque tu inclinación es como esta, ¿verdad? Es como esta roja que estoy haciendo, ¿verdad, Angie? Sí. ¿Listo? No es al revés, que es la que yo les digo, que si, por ejemplo, en este espacio de acá, yo quiero que a las 11 de la mañana sea el momento ideal para que yo lo use, pues yo puedo hacer un cielo raso que esté orientado con las 11 de la mañana de entrada de luz y que permita y ayude a que la luz entre más fácil a las 11 de la mañana, ¿verdad? Y del otro lado quiero que sea a las 3 de la tarde, pues entonces hago mi cielo raso con las inclinaciones necesarias para el uso. Lo programo con la luz, ¿cierto? Si en la parte de arriba tengo mi inclinación de que esto es el agua que cae,
y necesito recuperarlo. En la parte de abajo lo que hago es que lo manejo es con la luz, con el sol. ¿Ven? Y eso enfatiza el uso del espacio en una hora específica. ¿Te explota la cabeza o no tanto, Sofi? O sea, ya no tanto, pero Pero sí, un poquito, tienen que echarle design. Bueno. Entonces el jueves necesito 3 dibujos de nuevo. Necesito el programa, el corte, lo más desarrollado posible, y el corte en perspectiva. O sea que las inclinaciones del cielo y raza sean proporcionales a la dirección de la luz a cierta hora del día. Exacto. Si quieren hacerlo así, se los recomiendo que lo hagan a manera de ejercicio. Se los recomiendo enfáticamente que lo hagan a manera de ejercicio. No las puedo obligar a que lo hagan, pero si lo hacen sería genial. ¿Listo? ¿Listo, gente? Bueno, son las 4. ¿Qué más necesitan? Acuérdense que hay 3 tipos de luz, vertical, horizontal y diagonal, ¿cierto? Y que tienen 2 categorías, sólida y difusa. Cualquiera de estas 3 puede tener cualquiera de las 2 categorías. Sobra decir que espero que en su corte tengan las 6 tipos de luz, o sea, las 6 maneras de usar la luz que las tengan. Es decir, quiero que tengan espacios con luz vertical sólida y con luz vertical difusa. Quiero que tengan espacios con luz horizontal sólida y luz horizontal difusa. Quiero que tengan espacios con luz diagonal sólida y luz diagonal difusa, dependiendo de lo que vaya a suceder en cada uno de esos espacios. Tienen que encontrar la conciencia de lo que ustedes están diseñando. No les puede resultar, tiene que ser todo pensado para que ustedes sepan que si la luz ahí es así, es por una razón, ¿verdad? No es porque sí, es porque ese espacio necesita esa luz a esa hora para funcionar perfectamente. ¿Ok? Listo, profe. Bueno, ¿alguien más? Diviértanse en este ejercicio, porfa, porque vamos a hacer todo el semestre. Así es que frescos, frescos. Es así. Los proyectos duran años. Entonces quiero que lo vayan armando así. Y les reitero, esto es un proceso que he utilizado yo profesionalmente y que me ha funcionado muy bien. ¿Ok? sí, señor. Bueno, gracias, Sofía. Gracias, gente. Nos vemos el jueves entonces. ¿Ok? Chao, Listo, gracias. profe. Voy a Ay, profe, montar. la grabación al fin, ¿dónde queda o qué? Pues mira, voy a darle pausar de tener grabación a ver qué hace, porque yo nunca he hecho esto.